Mi esposo me usó como pantalla legal mientras me engañaba con mi secretaria. Hoy vacié sus cuentas y su libertad. En menos de 10 minutos, mi esposo, el hombre que el país entero idolatra como el filántropo del año, va a subir a ese escenario para recibir su premio, sin saber que yo acabo de vaciar sus cuentas, de enviar las pruebas de sus fraudes a la fiscalía, y que, en este preciso instante, su amante, que resulta ser mi propia secretaria, está siendo arrestada por la policía que yo misma llamé. Creyeron que podían pisotearme, y que yo seguiría sonriendo para las cámaras, pero hoy la función se les acaba y el final lo escribo yo con la sangre de su reputación. Todo comenzó hace apenas 2 años, cuando me casé con Ricardo pensando que había encontrado al príncipe azul que rescataría a mi familia de la quiebra. ¡Qué ironía! Desde el primer día, mi vida se convirtió en una jaula de oro donde cada palabra mía era censurada y cada gesto era criticado por su madre, una mujer que me miraba como si yo fuera una mancha de grasa en sus alfombras persas. «Recuerda de dónde vienes, Mariana», me decía siempre en las cenas de gala, frente a todos sus amigos aristócratas. Una mesera nunca será una dama, aunque la vistamos de seda. Y Ricardo solo se reía, brindando con su champaña mientras permitía que su madre me hiciera comer en la cocina con el servicio cuando no estaba a la altura de sus invitados. Pero la verdadera puñalada no fue el desprecio, sino la traición sistemática. Hace 3 meses empecé a notar que Ricardo llegaba tarde, oliendo a un perfume floral barato que yo jamás usaría. Un día, al llevarle unos documentos a su oficina para darle una sorpresa, escuché risas detrás de la puerta. Era él, burlándose de mi ingenuidad con Lorena, mi asistente personal, la chica a la que yo le había pagado la cirugía de su madre y a la que recibí en mi casa como a una hermana. «Mariana es tan patética», decía Ricardo entre carcajadas. «Cree que la amo, pero solo la uso como pantalla legal para lavar el dinero de la constructora. El día que me canse, la mandaré a la cárcel en mi lugar y nos iremos a Suiza con su herencia». Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero no lloré. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para dejar salir a una mujer que no conocía. Durante semanas fingí ser la esposa perfecta. Aguanté que me gritaran en las cenas. Aguanté que Lorena me mirara con superioridad mientras me servía el café. Y aguanté que Ricardo me regalara joyas falsas mientras le compraba diamantes reales a ella con mi dinero. Fui recolectando cada transferencia, cada contrato inflado y cada video de sus encuentros en mi propia cama. Hoy, en la gran gala benéfica, el salón está lleno de fotógrafos y la élite del país. Hace unos minutos, mientras Ricardo se ajustaba el smoking frente al espejo, me pidió que le abrochara los puños. «Estás especialmente fea hoy, Mariana. Trata de no hablar mucho para no avergonzarme», me dijo con esa sonrisa cínica. Yo solo le sonreí de vuelta, le di un beso en la mejilla y le puse en el bolsillo del saco un sobre que él cree que es su discurso de agradecimiento. No lo es. En ese sobre está la confesión firmada por su contador, a quien convencí de hablar antes de que el barco se hundiera. En este momento, mientras camino hacia la salida de este hotel de lujo, las pantallas gigantes del salón están empezando a proyectar no sus obras de caridad, sino las fotos de él con Lorena y los recibos de las cuentas en paraísos fiscales. Puedo escuchar desde aquí el jadeo de horror de los invitados y el grito de su madre. Mañana seré la mujer más odiada por unos y la más admirada por otros, pero por fin soy libre. Ricardo pensó que yo era el peón de su ajedrez, pero se olvidó de que, en este juego, la reina es la que tiene el poder de destruir al rey con un solo movimiento. Que empiece el incendio, yo ya tengo mi propio fuego para calentarme. El estallido fue glorioso. Mientras cruzaba el vestíbulo del hotel, escuché el primer grito de mi suegra, un alarido agudo que cortó la música clásica como un cristal rompiéndose. Por las puertas de vidrio, alcancé a ver por última vez a Ricardo en las pantallas. Su rostro, antes rebosante de soberbia, se desmoronaba en vivo ante los ojos de la nación, mientras las fotos de su traición desfilaban detrás de él. La policía no tardó ni 5 minutos. Entraron a paso firme para interrumpir su discurso de filántropo y llevárselo esposado frente a las cámaras de televisión que él mismo había convocado. Lorena, su amante y mi sombra, ya estaba llorando en la parte trasera de una patrulla en la salida de empleados. Sí. Esa noche, el escándalo fue tan grande que las acciones de la constructora cayeron al vacío. Aproveché el caos mediático para esfumarme. Mientras la prensa acosaba la mansión y mi suegra se encerraba a gritarle a las paredes, yo me refugié en una propiedad que nadie conocía. Usé cada segundo de esas primeras semanas para liquidar mis joyas reales, las que había escondido bajo el colchón del servicio, y transferir el dinero que había drenado de sus cuentas antes de que el juez las congelara. No solo los destruí socialmente, los dejé ciegos y sin aliados. Me volví un fantasma, una sombra legal que acechaba cada uno de sus movimientos en los tribunales, esperando el momento exacto en que la desesperación los obligara a poner en venta lo único que les quedaba, su orgullo y sus paredes. 6 meses después. Ese fue el tiempo que le tomó al mundo olvidar que yo existía, y el tiempo que me tomó a mí reconstruirme desde las cenizas. Mientras Ricardo pasaba sus días entrando y saliendo de juzgados, usando lo poco que le quedaba para pagar abogados mediocres, yo estaba en las sombras, moviendo los hilos de la empresa que su familia me robó. Porque ellos cometieron el error de principiante más grande de la historia.
Olvidaron leer las letras chiquitas del contrato matrimonial que mi abuelo, un hombre que sí sabía de lobos, me obligó a firmar. Hoy es la subasta de la mansión de La Vega. El lugar donde me humillaron, donde me hicieron comer con el servicio y donde planearon mi destrucción. La propiedad está en embargo total. Llegué en una camioneta blindada negra, vistiendo un traje de sastre rojo sangre que grita poder. Al bajar, el aire se sintió distinto. Ya no soy la niña que buscaba aprobación, soy la dueña de la deuda que los está asfixiando. Al entrar al gran salón, el silencio fue sepulcral. En la primera fila, marchitos y con ropa que ya se ve gastada, estaban ellos: Ricardo, su madre y Lorena. Cuando me vieron, el rostro de mi suegra se transformó en una máscara de odio puro. Se levantó, tambaleándose sobre sus tacones viejos, y gritó frente a todos los inversionistas: ¡Tú, maldita muerta de hambre! ¿Cómo te atreves a poner un pie aquí después de la desgracia en la que nos hundiste? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta basura de mi casa! Miré a los guardias, quienes ni siquiera se movieron. Los conocía a todos. Yo les había pagado el sueldo de los últimos 3 meses en secreto. Miré a la anciana con una sonrisa gélida. «Esta ya no es tu casa, doña Beatriz», dije, y mi voz resonó en las paredes de mármol como un trueno. «De hecho, ni siquiera ese collar de perlas que llevas puesto te pertenece. Es parte del inventario de embargo que mi empresa, Renacer Holdings, acaba de ejecutar». Ricardo se puso de pie, pálido, con los ojos inyectados en sangre. Se acercó a mí intentando recuperar algo de su antigua arrogancia, pero se detuvo al ver a mis guardaespaldas. «Mariana, por favor, esto es una locura», susurró con una voz quebrada. «Cometí errores, sí, pero somos familia. No puedes dejarnos en la calle. Lorena está embarazada, ten un poco de humanidad». Giré la cabeza para ver a Lorena, que se escondía detrás de él, sollozando dramáticamente. Me acerqué a ella, ignorando a Ricardo. Le levanté el mentón con un dedo, obligándola a mirarme a los ojos. «¿Embarazada, Lorena? ¡Qué coincidencia!», le dije al oído, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Supongo que el padre se pondrá muy feliz cuando sepa que el bebé no es de Ricardo, sino del chofer al que le pagabas con los cheques que le robabas a la constructora. Tengo las pruebas de ADN de tu última visita a la clínica, querida. En esta casa todos mienten, pero yo soy la única que guarda los recibos». El grito que pegó Ricardo al escuchar eso fue música para mis oídos. Se abalanzó sobre Lorena, y en medio del caos, de los insultos y de la humillación pública que ellos mismos sembraron, el subastador golpeó el mazo. «Vendido a la dama del traje rojo», exclamó. Caminé hacia el centro del salón mientras la policía entraba para escoltar a Ricardo y a su madre fuera de la propiedad por desacato y resistencia al embargo. Me detuve frente a mi suegra, quien lloraba de rabia, aferrada a un jarrón que pretendía llevarse. «¿Recuerdas lo que me dijiste una vez?», le pregunté mientras me quitaba los lentes oscuros. «Que una mesera nunca sería una dama». Tenía razón. Una dama se queda callada y aguanta. Yo soy algo mucho más peligroso. Soy la mujer que te compró la vida y que hoy te la quita. Me senté en el trono de terciopelo que solía ser de su esposo y pedí una copa de champaña, la misma que Ricardo usaba para brindar por mis desgracias. Los vi salir arrastrados, gritando mi nombre, maldiciéndome mientras los fotógrafos captaban cada segundo de su caída. Cuando la puerta principal se cerró, me quedé sola en la inmensidad de la mansión. Bebí un sorbo, cerré los ojos y saboreé el triunfo. No es que la justicia sea lenta, es que la justicia estaba esperando a que yo tomara el mando. Ahora, el imperio es mío, y les prometo que esto es solo el primer capítulo de mi reinado. Mañana, iré por sus cuentas en el extranjero. Pasado mañana, me aseguraré de que ningún lugar en este mundo les dé refugio. Porque el perdón es para los santos. Y yo solo soy una mujer con muy buena memoria.